Esto es DW Noticias. Desde Berlín, las mayores manifestaciones en China en décadas se esparcen por las principales ciudades del país. La ira contra las estrictas medidas de salud decretadas contra el COVID-19 llevan a cada vez más personas a las calles. La pregunta es ¿cuándo acabará la paciencia del régimen de Xi Jinping? Estos son nuestros titulares. El descontento público por la estrategia de cero COVID sigue alimentando las protestas a lo largo y ancho de China. La policía está instalando barricadas en preparación para más escenas como estas, donde algunos manifestantes incluso se atrevieron a exigir la renuncia del presidente. Además, sobrevivir a la tortura en Ucrania. En un reportaje exclusivo, un equipo de DW habla con dos residentes de la recientemente liberada ciudad de Jersón, que narran su experiencia siendo prisioneros de las fuerzas de ocupación rusas. Y el gobierno de Chile llega a un acuerdo con varios de los sindicatos de camioneros que participaban en el paro que ha interrumpido las cadenas de abastecimiento del país. Pero las protestas no se han disipado por completo. Tendremos detalles desde Santiago. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por acompañarnos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el lunes a las autoridades chinas que no detengan arbitrariamente a los manifestantes que protestan pacíficamente contra las restricciones sanitarias y que piden más libertad. Durante el fin de semana, miles de personas sostuvieron las manifestaciones que desde hace días llaman a poner fin a la denominada estrategia cero COVID que lleva casi 3 años en vigor. Este tipo de protestas son extremadamente raras en China y se enfrentan a una dura represión del aparato estatal y a estrictas normas de censura. En el centro de Shanghái, una fuerte presencia policial siguió a las protestas masivas que llenaron estas calles. Se movilizaron vehículos policiales, camiones y agentes. Enormes vallas impiden nuevas concentraciones. Las autoridades trabajan para eliminar todo testimonio de las protestas. Exigen a estas mujeres que borren las fotografías de sus celulares. Aquí arrestan a un manifestante. Según los agentes, el hombre no obedeció sus órdenes. No es el único detenido. En estas imágenes en redes sociales muestran el arresto de un periodista de la BBC. Los manifestantes piden su liberación. La cadena británica asegura que fue agredido antes de ser liberado. Según las autoridades chinas, no se identificó adecuadamente. Las protestas constituyen una muestra muy poco usual de disidencia. Muchos aquí han llegado al límite. Creo que todos tienen sus propias demandas al respecto. Es bueno para el ambiente en todo el país disponer de un espacio de debate como este. Las marchas en solidaridad con las protestas se han extendido a todo el mundo. Una multitud se concentró frente a la embajada en Londres. Y aquí en Tokio pidieron el fin de las estrictas restricciones anti-COVID en China. Pero las autoridades se niegan a cambiar de rumbo. Creemos que con el liderazgo del Partido Comunista Chino y el apoyo del pueblo, nuestra lucha contra la COVID-19 será exitosa. En Urumqi, en el oeste del país, se suavizaron las restricciones tras el incendio mortal en una vivienda que originó parte del actual descontento. Algunos residentes confinados durante meses podrán usar los autobuses locales a partir del martes. Un pequeño alivio, pero muy lejos del final de la política de COVID-0 del gobierno que tantos exigen. Y el periodista Adrián Foncilla se encuentra en Pekín, desde donde da seguimiento a estas manifestaciones para nosotros. Adrián, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, los medios europeos consideran estas protestas un acontecimiento histórico y la mayor movilización popular desde 1989. Pero con China, por supuesto, hay que tener en cuenta el tamaño y la inmensa población del país. ¿Qué peso tiene lo que estamos viendo en varias de las ciudades chinas? Bueno, en la prensa occidental solemos tener un reflejo pavloviano. Siempre que los chinos protestan pensamos en Tiananmen y en tanques. Pero recordemos que han pasado más de 30 años de aquello, que este país ha cambiado muchísimo y que estas protestas no tienen un cariz político sino social. Es el hartazgo a una política de cero COVID que ha salvado vidas,
pero que también las ha castigado. La gente está harta de confinamientos, de pruebas de PCR o de no poder viajar y quiere que se le devuelva su vida anterior. Esa es la única certeza que tenemos de las protestas. Todo lo demás es bastante más gaseoso, aunque sí que es evidente que hay quejas también a la falta de libertad de expresión y que ha habido gritos esporádicos contra el partido o Xi Jinping. Sobre las dimensiones, un par de matices. Son media docena de ciudades, que son aún pocas en un país con la quinta parte de la población mundial, aunque sí es verdad con una tendencia claramente creciente. Y otro matiz, a las protestas van siempre jóvenes urbanos, yo he ido a varias de ellas. Es el sector que más ha sufrido las restricciones, el que más ha tenido que variar su vida, al que más le ha afectado económicamente. Es un sector importante, pero no es el único. En los ancianos o en la gente que vive en la China rural hay una mayor comprensión e incluso apoyo a la política de cero COVID. Resumiéndolo, es muy difícil medir el descontento en un país tan grande y con realidades tan diferentes. Ahora, Adrián, ya lo mencionabas, los llamados de las marchas a veces, en algunos casos, van más allá de las restricciones de la pandemia. ¿Qué tanto tiene que ver solamente con esa estrategia de cero COVID y qué nos indica eso sobre las posibilidades que tendrá el gobierno para controlar el descontento? Bueno, no hay ningún gobierno en el mundo más aterrorizado por las turbulencias sociales ni más preocupado por la paz social que este, y eso explica que ya se haya esforzado en embridar unas protestas con un peligroso factor de contagio. Por un lado, con la presencia policial masiva. Hoy he acudido a una estación de metro en el distrito universitario de Pekín, donde se había convocado una concentración y solo me he encontrado policía. Supongo que los jóvenes, al ver el panorama, han cambiado de opinión. Y por lo que he leído, también ha sido tomada por la policía la calle Urumqi de Shanghái, que fue el escenario de las protestas más fragorosas de los últimos días. Y por el otro lado, se han aprobado medidas que liman los aspectos más áridos de la política cero COVID. Por ejemplo, en Pekín se ha prohibido vallar los edificios con confinados y así se pone fin a esas ya icónicas vallas azules metálicas que aparecían de la noche a la mañana. El objetivo es que no se repita una tragedia como la de Urumqi, donde murieron una decena de personas en el incendio de un inmueble confinado. Y en Guangzhou, por ejemplo, en el sur, se ha eximido a los cuarentenados en casa de la prueba PCR diaria. ¿Hasta dónde llegará esa flexibilización de la cero COVID? No lo sé, pero no parece que pueda ir muy lejos porque, además del hastío de la gente, el gobierno está lidiando con el peor brote en años. Son ya 40.000 casos diarios tras 5 récords consecutivos y eso no parece que le vaya a dar mucho margen. El gobierno chino enfrenta inusuales movilizaciones sociales. Los detalles nos los brindaba Adrián Foncillas desde Pekín. Muchísimas gracias, Adrián. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y con la enorme fuerza económica que tiene China, por supuesto, todo lo que ocurre ahí tiene repercusiones en el mundo financiero. Belén Palancar está con nosotros en los detalles. Gracias, Javier. Sí, las bolsas se tambalean por estas protestas en China y es que las acciones de todo el mundo y los petróleo cayeron este lunes en medio de la preocupación por las protestas en China contra la estrategia de cero COVID del gobierno. Los disturbios han provocado inquietud en los mercados. Las acciones vinculadas a China se han visto más afectadas por las ventas y los precios del crudo han caído al nivel más bajo desde enero. La ira popular estalló en China. Cada vez son más los que se atreven a salir a la calle. Las protestas en todo el país crecieron a partir del levantamiento de los trabajadores de Foxconn. Hartos de soportar semanas y meses de confinamiento en muchas ciudades, parte de la población exige un relajamiento al gobierno. Solo suavizando las medidas la gente podrá vivir una vida normal, de lo contrario todo está detenido. ¿Cuántas personas tienen ahorros como para mantenerse con estos continuos cierres? Incluso si se tiene el dinero para quedarse todos los días en casa, eso no es vida. Eso es quedarse con el último soplo de aire. Los expertos ven en riesgo todo el desarrollo económico del país como resultado de los cierres masivos. Afirman que la economía, controlada centralmente por el Partido Comunista, es demasiado inflexible. El problema en China es que el Partido Comunista tiene un punto de vista muy rígido y una actitud muy controladora hacia todo. La industria, la economía, la sociedad y todo en general. El problema es que el modelo de desarrollo de China, en el que se basa la legitimidad del Partido Comunista, ya no es adecuado ni a nivel nacional ni para su política exterior. Aunque muchas empresas siguen haciendo grandes negocios en China, los expertos pronostican un declive, y no solo como mercado.
Sería prudente que las empresas intentasen mudar a otros países de Asia e incluso más allá las cadenas de suministro que llevó décadas desarrollar. No pasará rápido, pero estoy seguro de que está empezando a suceder ahora. No solo son los efectos del coronavirus, también se suman otros problemas domésticos como el mercado inmobiliario. Un 30% de la producción económica de China está en una profunda crisis. Además, el gobierno frenó el exitoso sector tecnológico al considerarlo un poderoso rival. El crecimiento económico se está desacelerando y los inversionistas internacionales se retiran. El objetivo de que China se convierta en una potencia mundial socialista en 2050 se aleja. Como decimos, los precios del petróleo cayeron este lunes fuertemente hasta rondar su nivel de principios de 2022, con la parálisis económica eclipsando el temor a la escasez por la guerra en Ucrania. Este declive podría incitar a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus socios de la OPEP+, empezando por Rusia, a ajustar su oferta y así intentar incentivar los precios en la reunión que celebrarán este domingo. El descenso se produce en medio de una inflación dominante, con el fantasma de la recesión planeando sobre varios países y un incremento de casos de COVID-19 en China, como veíamos, segundo país consumidor y primer importador de crudo del mundo. Los inversores están también pendientes de las discusiones en torno a una limitación del precio del petróleo ruso, defendida por una coalición de países del G7, la Unión Europea y Australia. Buscamos reacciones a este tema con nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Ana, es una semana importante para el crudo, cuyo precio lleva tiempo cayendo. ¿Qué se espera de la reunión de la OPEP? Sí, es una semana con muchas decisiones en las que tomar. El domingo se espera que la OPEP se reúna. En principio iba a ser una reunión muy de transición. La OPEP viene de haber recortado 2 millones de barriles diarios en su reunión de octubre, algo que en aquel momento chocó al mundo. No obstante, lo que ha ocurrido es que han bajado los precios. Es exactamente lo contrario de lo que se esperaba, sobre todo por el problema que viene de China. Todos los problemas económicos y sociales que están viniendo de China están presionando los precios a la baja, y esta reunión en la que se esperaba una pausa para ver qué iba a pasar, ahora tiene la pausa en el aire. Ahora el problema es que la mayor parte de los operadores de los mercados están apostando por un nuevo recorte de producción, que está todavía por discutir y por saberse, lo sabremos el próximo domingo, pero que viene en un momento en el que sí, los precios están bajos, pero también los inventarios están bajos. Realmente todo lo que está haciendo la OPEP es para responder a la situación de China. El petróleo no es lo único que está a la baja. Siguen llegando malas noticias para los criptoinversores. Ana, cuéntanos. Sí, en este mundo interconectado de la criptoinversión se siguen viendo cuáles son los efectos de la caída de FTX y la caída de los valores, los criptovalores. Hoy el criptoprestamista BlockFi ha instado a su quiebra en un tribunal de New Jersey. Tiene 257 millones en liquidez en el banco, pero también tiene unos activos y unos pasivos que se calculan entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. Ahora mismo la situación es ver qué está pasando con FTX para resolver luego la bancarrota de BlockFi. ¿Y por qué pasa esto? Porque FTX fue la que ayudó a BlockFi a salir de la crisis a principios de año. Ahora toda su crisis depende también de FTX. Esto está también llevando a mucha presión a otros operadores de estos mercados y a los activos. Hoy el Bitcoin ha estado coqueteando con unos mínimos de $16.021 por Bitcoin. Es un momento muy a la baja para estos activos. Muchas gracias, Ana Nieto, por este análisis. Y en Estados Unidos, los aeropuertos han vivido su día más ajetreado desde que comenzó la pandemia de coronavirus. La Administración de Seguridad del Transporte ha comunicado que se registraron más de 2,5 millones de pasajeros aéreos el pasado domingo, ya que la gente se dirigió a sus casas después de la cena de Acción de Gracias. Se trata de la cifra más alta desde diciembre de 2019, pero no es tan alta como la del último Acción de Gracias antes de la pandemia.
Hasta aquí estas notas económicas. Nos vamos ahora a conocer cómo está el estado de la guerra en Ucrania. Javier. Efectivamente, Belén, y es que los combates continúan presentes sobre todo en Jersón. La ciudad se encuentra bajo control ucraniano, pero las tropas rusas siguen bombardeándola desde la orilla opuesta del río Dnieper. Al mismo tiempo, sus habitantes hacen balance de los 8 meses de ocupación rusa. El corresponsal de DW en Ucrania, Nick Connolly, se trasladó hasta Jersón para entrevistar a 2 sobrevivientes de semanas de tortura. Advertimos a nuestra audiencia que algunas de las descripciones de hechos violentos que presentamos en el siguiente reportaje pueden herir su sensibilidad. Haciendo fila para recibir comida o buscando un lugar donde llegue internet. Escenas cotidianas en Jersón, donde la vida sigue a pesar de los bombardeos. El gobierno quiere que sus ciudadanos se trasladen a zonas con electricidad y agua, lejos de la amenaza de las armas rusas. Danil y Victoria permanecieron aquí durante 8 largos meses de ocupación y no se irán ahora. Parecen viejos amigos, pero se conocieron en septiembre, cuando coincidieron como prisioneros en el sótano de este bloque de oficinas. Entraron en casa y mi abuela empezó a gritar. La dejaron en el baño. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me golpearon. ¿Quién es tu presidente? Tú te vienes con nosotros, nos vamos a divertir. Danil participaba en un chat pro-ucraniano en Telegram, suficiente para que los ocupantes fueran a por él. Victoria repartía comida como voluntaria cuando su grupo cayó bajo sospecha por sus contactos con el territorio bajo control ucraniano. Los rusos encontraron en su casa banderas ucranianas, recuerdos del ejército y postales. Supongo que eso significa que eres la enemiga, ¿no es cierto?, me preguntó el interrogador. Le di la razón. Me preguntó, ¿qué se hace con los enemigos? Los matan, le respondí. Es cierto, pero primero se les tortura. Pensé que no saldría con vida. Victoria y Danil ignoraban que habían permanecido cautivos durante semanas en pleno centro de Jersón, hasta que vieron por internet fotografías del sótano. Intentaron acceder a él, pero la policía prohibió la entrada por la posible presencia de minas rusas. Durante su cautiverio, Danil y Victoria solo veían sus celdas. Cuando las abandonaban, sus captores los cubrían con capuchas. No veían, pero sí escuchaban más de lo deseado. Lo peor era oír tus gritos. Era la que gritaba más fuerte en los interrogatorios. Todos te oían. Era insoportable. Los gritos de los hombres no se oían tanto. Cuando empezaba, rezaba para que no fueran tan duros contigo. En mi último interrogatorio tenía las manos atadas. El dolor de las descargas era tan intenso que me arranqué una uña y no me di cuenta, hasta que sentí gotear la sangre. Mis manos, mis pantalones, todo estaba ensangrentado. Y lo peor aún estaba por llegar. Tras semanas sin novedades, los prisioneros fueron conducidos a las afueras. Sus guardianes les instaron a rezar. Todos tuvimos que grabar un pequeño video diciendo nuestro nombre, fecha de nacimiento y que estábamos vivos y bien. Pensé, ¿para qué lo necesitan? ¿Necesitan una coartada? Les dijeron que cerraran los ojos y contaran hasta 100, pero en lugar de disparos oyeron a sus captores alejándose. Es improbable que sus secuestradores respondan ante la justicia. Quemaron las evidencias al huir. Pero Victoria y los demás sacaron algo positivo de su experiencia. Ya nada les da miedo. Continuamos con noticias de América Latina. El gobierno de Chile llegó a un acuerdo con algunos de los sindicatos de camioneros que participan en el paro que cumplió ya una semana. Así se desactiva parcialmente la huelga, ya que este acuerdo no incluye al menos una de las agrupaciones de conductores. Se acordaron un total de 10 puntos, entre los cuales se incluye la designación de fiscales exclusivos por región para investigar delitos contra camioneros y la estabilización del precio del combustible con una inversión por parte del gobierno de $1.500 millones. Los transportistas que no han firmado el acuerdo con el gobierno continuarán movilizados. Y vamos hasta Santiago de Chile, donde el periodista Mauricio Bustamante está listo para brindarnos más detalles. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto saludarte. El gobierno chileno asegura que ha mostrado voluntad de diálogo. ¿Qué faltó? ¿Por qué este acuerdo no logra convencer a la totalidad de los manifestantes?
Hola Javier, un gusto estar nuevamente en contacto con la audiencia de Deutsche Welle. Aquí hay que entender dos cosas. Uno, Chile es prácticamente importador de todo el combustible que consume, prácticamente el 99% del diésel, la gasolina, viene de otras partes y dependemos de las fluctuaciones del precio del crudo a nivel internacional. Eso ha elevado el precio del combustible más de un 30% en los últimos meses y los camioneros están pidiendo no solo que se congele el precio, sino que se rebaje por lo menos durante los próximos 3 meses. Eso el gobierno ha dicho no está dispuesto a concederlo porque significa una inversión multimillonaria, el equivalente, decía el ministro de Hacienda, de todo el gasto en salud. Congeló, ofreció efectivamente estos 10 puntos. Un grupo importante de los principales camioneros del país llegó a acuerdo con el gobierno, pero el problema ahora es que quedan pequeños grupos territoriales en el centro, en el norte del país, que no han cedido a esta oferta del gobierno y se mantienen estacionados junto a las carreteras. Hay que entender también la situación geográfica de Chile, este país tan largo y angosto, donde prácticamente todo el transporte de carga se mueve a través de una sola carretera, la ruta panamericana, y basta con que un par de camioneros se instale ahí en las orillas y bloquee parcialmente el tránsito para que afecte prácticamente todo el sistema de distribución nacional. Mauricio, lo decía, ceder a las exigencias implica mucho dinero, pero también que continúen los paros implican pérdidas para la economía chilena como consecuencia de estas movilizaciones. Podrían ascender a cientos de millones de dólares. El gobierno asegura estar coordinándose para que la situación, dijo, acabe en 48 horas. ¿Cómo piensan lograrlo? No está fácil porque además todo este movimiento, toda esta movilización que además exige una mayor seguridad en las carreteras, producto de algunos robos que ha habido en el último tiempo, ha hecho que el grupo de camioneros no ceda y además esto coincide con el inicio del proceso de exportación de fruta. Chile es uno de los mayores exportadores de fruta y son evidentemente productos muy frágiles al paso del tiempo, pese a los camiones frigorizados, pese al transporte naviero que reúne las condiciones, estamos contra el tiempo. Así es que vamos a ver qué es en definitiva, si el gobierno ofrece algo más o los camioneros logran ceder a algunas de las demandas para tener esto resuelto en 24, 48 horas o tal vez se extiende por más tiempo. Continúa la presión de los transportistas al gobierno de Chile. Los detalles nos los brindaba Mauricio Bustamante desde Santiago. Muchas gracias, Mauricio. Hasta la próxima. A ti. Bien, y la tecnología alemana es reconocida y utilizada mundialmente, pero quizá no siempre con un buen objetivo. El equipo de investigación de DW reveló cooperaciones sostenidas entre científicos de Alemania y de Corea del Norte, incluso después de que la Organización de Naciones Unidas emitiera un moratorio a este tipo de actividades en el año 2016. Uno de los casos, aquí en Berlín, es particularmente preocupante. Tras los últimos lanzamientos de misiles norcoreanos, aumenta la preocupación ante un posible séptimo ensayo nuclear. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó los últimos avances de las capacidades militares de su país, alcanzados gracias a un veloz y considerable progreso científico y tecnológico. Para intentar frenar este adelanto, la ONU pidió en 2016 a todos sus Estados miembros la suspensión de todos los intercambios académicos y cooperaciones científicas con Corea del Norte, salvo en contados casos con permiso especial. Pero un investigador del Instituto Max Born, con sede en Berlín, siguió colaborando con sus colegas norcoreanos sin pedir dicho permiso a las autoridades alemanas. Joachim Herrmann llegó incluso a publicar un total de 9 trabajos de investigación realizados junto con científicos de Corea del Norte entre 2017 y 2020. En ellos se recogen investigaciones sobre los fundamentos de la tecnología láser, cuyas aplicaciones en el mundo real no parecen ser inmediatas. Deutsche Welle consultó a 10 expertos independientes, 6 físicos y 4 especialistas en desarme. La mitad de los físicos no consideró que los estudios fuesen peligrosos. La otra mitad afirmó que podrían llegar a usarse con fines militares. Sin embargo, los expertos en desarme se alarmaron, especialmente Katsuhisa Furukawa, quien formó parte del grupo de expertos de la ONU sobre Corea del Norte. Esos trabajos me parecen un caso claro de violación de la resolución del Consejo de Naciones Unidas. Es sabido que durante décadas Corea del Norte ha adquirido y acumulado una cantidad significativa de información clave, relevante para su programa nuclear y de misiles balísticos,
en forma de colaboraciones conjuntas con instituciones extranjeras. El investigador Joachim Herrmann rechazó ser entrevistado, mientras que Mark Brakin, director del Instituto Berlinés, declaró a DW que jamás recibieron una solicitud oficial para suspender la cooperación. No conocemos la naturaleza exacta de las sanciones de la ONU. Somos un pequeño instituto de investigación. No podemos estar al tanto de cada sanción y cada ley emitida en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿fracasaron las autoridades alemanas al no informarles? Existen responsabilidades para ambas partes y a los miembros de la comunidad científica que no se han percatado de que existe un régimen de sanciones integral contra Corea del Norte, me gustaría preguntarles cómo pudieron pasar por alto algo así. El Max Born finalmente detuvo la cooperación de Herrmann, según afirma, por decisión propia. Una decisión que llega 9 estudios y 4 años después de la resolución de la ONU para detener estas colaboraciones. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Las fuerzas de seguridad en Somalia afirman haber puesto fin a un ataque contra un hotel en la capital Mogadiscio. Al menos 8 personas murieron durante el asalto al edificio de miembros de la organización yihadista Al-Shabaab. Las autoridades aseguran que 60 civiles fueron rescatados. El hotel Villa Rose es muy frecuentado por funcionarios del gobierno. La Guardia Civil Española, en cooperación con la Europol, desmanteló un supercartel que controlaba 1/3 del mercado total de cocaína en Europa. El operativo resultó en la detención de casi 50 personas en Europa y los Emiratos Árabes Unidos, además de la incautación de 30 toneladas de droga. Y en Cuba, el abstencionismo fue el mayor protagonista en las elecciones municipales del país. Según el Consejo Electoral Nacional, la participación fue del 68,58%, la menor desde 1976, cuando se iniciaron este tipo de comicios en la isla. La votación se llevó a cabo en un contexto de fuerte crisis económica y de llamados a la abstención por parte de opositores. Y antes de irnos, más de 100 academias de salsa casino y más de 2.000 bailarines, todo por el récord Guinness a la mayor rueda de salsa casino del mundo. En Caracas, los participantes de esta iniciativa bailaron por 12 minutos tratando de superar el récord actual. El baile fue supervisado por testigos que enviarán las informaciones al jurado del récord Guinness en Nueva York, que todavía debe dar, eso sí, el veredicto definitivo. Hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Los acompañó Javier Arguedas y todo el equipo de nuestra redacción en español. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.